creamos una lista? Hay dos formas. La principal sería utilizando lo que son los corchetes. Por ejemplo, voy a crear aquí my first. Entonces nosotros iniciamos una lista con los dos corchetes. Esto representa que es una lista vacía. O también podemos utilizar el constructor list y aquí le pasaríamos los datos. Ahora, ¿cómo podríamos crear una lista? Por ejemplo, voy a crear una lista que sea de frutas y quiero tener varios nombres de frutas adentro de mi lista. Entonces yo puedo crear aquí, por ejemplo, apples, melón y pineapple. Entonces aquí básicamente yo estoy creando una lista de nombres de frutas. Entonces lo estoy representando como fruits y esta es una lista de frutas que son elementos de tipo string o datos de tipo string. Ahora, como comentamos anteriormente, la lista también puede ser heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo almacenar diferentes tipos de datos. Un ejemplo podría ser, entonces las person, por ejemplo, pueden tener un tipo string que vendría siendo el nombre. En este caso voy a colocar mi nombre. Puede tener un tipo de dato numérico, o en este caso un entero que podría ser la edad, y un dato de tipo booleano que voy a colocar, por ejemplo, es desarrollador, entonces que sea representado con un true. Entonces aquí podríamos ver cómo podemos representar lo que es el valor de una lista. Puede tener elementos de un solo tipo de dato o podría tener elementos de diferentes tipos de datos que nos ofrece Python. En este caso, cadena de texto, números y booleano. Y también hay otros tipos de datos. Ahora, ¿cómo pues nosotros podríamos acceder a los elementos de una lista? Aquí, por ejemplo, voy a crear una lista de héroes que va a ser una lista con los nombres de algunos superhéroes. Por ejemplo, Spider-Man, Batman, Superman, por ejemplo, Wolverine, ¿no? Y aquí yo podría tener aquí una lista de héroes que son cuatro strings. Ahora, ¿cómo yo podría acceder a cada uno de estos elementos? Como mencioné anteriormente, las listas se crean de manera ordenada y de manera secuencial. Cada uno de los elementos va a contar con un índice que empieza desde el cero. Entonces, si yo quiero acceder al primer elemento de mi lista, yo lo que podría hacer es a través del giro y apuntar al índice cero, que vendría siendo el primer elemento de la lista. ¿Y cómo accedo? Utilizando los corchetes. Abro un corchete, coloco la posición cero y aquí esto me estaría devolviendo lo que es Spider-Man. Una forma de demostrar esto podría ser utilizando la función incorporada de Python, que es el print, y aquí voy a colocar otro print para imprimir todos los héroes. A ver, si yo voy a la terminal y ejecuto el archivo donde tengo todas mis listas, debería imprimir la lista de heroes, el héroe que está en la posición cero. En este caso es Spider-Man. Entonces aquí como lo puedes ver, me estoy imprimiendo lo que es la lista de héroes y en la posición cero el Spider-Man. Y así de manera secuencial yo podría seguir imprimiendo cada uno de las posiciones. Por ejemplo, yo imprimo ahora el giro en la posición uno, me va a devolver Batman y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el 2 va a ser Superman, el 3 va a ser Wolverine. Ahora, ¿qué pasaría si yo intento acceder a una posición, un índice que no existe? Python lo que va a hacer es que nos va a dar un error de índice. Entonces, para demostrarlo, lo voy a imprimir aquí en mi terminal, ejecutando el mismo comando. Entonces, aquí como puedes ver, en la posición cero me imprime Spider-Man, en la posición uno Batman, en la posición 2 Superman, en la posición 3 Wolverine, pero cuando llega a la posición 4, como no tenemos un elemento con ese índice, nos da un error de index error. Entonces dice, el índice de la lista está fuera del rango. Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta al momento de hacer esto, de acceder a la información de la lista. ¿Qué otra cosa nos ofrece Python? Bueno, acceder de esta forma sería algo bastante lento, no lento e ineficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podríamos aplicar lo que son las estructuras de control, las estructuras repetitivas o los bucles for que vimos en las clases anteriores para acceder a cada una de esas posiciones de manera más eficiente. Por ejemplo, si yo hago for hero in heroes y quiero imprimir todos los héroes, yo podría hacer un print hero y con esto debería tener los mismos resultados. Voy a comentar esto de aquí y voy a imprimirlo en mi consola. Ejecuto el comando y de aquí de forma secuencial estoy imprimiendo cada uno de los héroes en mi lista. También podríamos utilizar lo que son las condiciones o las estructuras de control condicionales, que por ejemplo el if, voy a utilizar if. Entonces para yo preguntarle a Python si un elemento existe en mi lista, podría ser por ejemplo si Spider-Man in Heroes. Entonces aquí lo que le estoy preguntando es si Spider-Man existe en la lista Heroes. Entonces yo lo puedo imprimir como si Spider-Man existe. Ahora si ejecuto el comando en la terminal, tengo que sí Spider-Man existe porque sí existe en nuestra lista. A ver si yo intento con otro superhéroe. Por ejemplo, voy a intentar ahora con Doctor Strange. Entonces aquí básicamente lo que estoy diciendo el código es preguntándole si Doctor Strange existe en la lista de Heroes. Me va a imprimir esto y si no, va a imprimir no existe. Y aquí, por ejemplo, como no está en nuestra lista, no entra en la condición de no existe. Entonces, con esta forma podemos utilizar también lo que son las estructuras de control if. Ok, ¿y qué otra cosa podemos hacer con nuestras listas? En nuestra lista también podríamos acceder a los datos utilizando lo que se conoce como un rango de índices. Por ejemplo, y siguiendo el mismo ejemplo de Heroes, yo quiero acceder desde el índice cero hasta el índice 2 y que solamente
solamente me imprima nada más estos elementos, yo podría hacer algo como entre el corchete pasarle un rango de índice, por ejemplo, del 0 al 2. Entonces veamos que me imprime esto. Y esto es lo que me está imprimiendo lo siguiente. Como le estoy pasando un rango de índice, le estoy pasando del 0 al 2. Entonces lo que hace Python es, el 0 representa el primer elemento, pero en lo que es el rango de índice, cuando tú le pasas el segundo parámetro o la segunda posición, lo que va a hacer es posicionarse un número antes del que le estás pasando. Por ejemplo, yo le pasé el 2, pero me está imprimiendo lo que es Batman. Si yo quisiera mostrar Superman, tendría que pasarle aquí el 3. Y aquí ya está imprimiendo lo que es el 3. También podríamos hacer algo como desde el 1 y el resto de lo que está en la lista. Por ejemplo, ahora aquí va a ser desde Batman hasta Wolverine. Veamos. Entonces aquí está como un tinique mostrando lo que es Batman, Superman y Wolverine, que son estos elementos que están en la lista que le estamos accediendo a través de un rango de índices. Y como sabemos, las listas también, como decíamos anteriormente, las listas son mutables, que quiere decir que podemos cambiar elementos de una lista. Pero ¿cómo podríamos hacer eso? Vamos a seguir utilizando nuestro ejemplo de héroes. Lo voy a pegar aquí. Y por ejemplo, me gustaría modificar algún héroe por otro. Entonces, para hacer eso, nosotros tendríamos que hacer primero es acceder a la posición de la ubicación del elemento en la lista, que lo hacemos a través de su índice. Y por ejemplo, yo quiero cambiar Wolverine, que en este caso sería la posición 3. Y para modificar su valor podemos utilizar lo que son los operadores de asignación, que en este caso es el igual, y le pasaríamos el nuevo valor. A ver cómo lo podemos hacer aquí. Podemos pasarle que ahora sea Robin, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo mi lista de héroes, como la que habíamos visto anteriormente, y aquí yo quiero hacer una modificación del el héroe que está en la posición 3, que en este caso es Wolverine, y lo voy a cambiar por Robin. Entonces, para hacer una prueba, puedo hacer aquí print, y quiero imprimir aquí lo que es la lista antes de modificarlo, y luego hacer un print de las listas de héroes después de modificar. Ahora voy a mi terminal y ejecuto el comando, y aquí como puedes ver tenemos la lista original con los 4 superhéroes que teníamos al principio, y luego de ejecutar la línea de código de asignación estoy modificando el último valor. Otra forma, en vez de hacer esto, como yo quería que acceder a la última posición, simplemente podríamos utilizar valores negativos y con esto debería funcionar igual. Vamos a colocar otro nombre, por ejemplo, Thor, y si ejecuto el comando, aquí de igual forma estoy accediendo a la última posición de la lista y estoy haciendo una modificación. También podríamos utilizar lo que son los índices de rango para hacer una modificación de varios elementos a la vez. Por ejemplo, esto lo voy a comentar y voy a hacer heroes, abro corchetes y quiero modificar la posición 1 y la posición 3. Entonces le tendría que pasar una nueva lista con los nuevos elementos. Por ejemplo, colocar Thor y ¿quién más? Y Black Panther, por ejemplo. Ahora si voy a la terminal y al ejecutar estoy modificando lo que es la posición 1, que es Batman. Y como le pasé 3, recuerda que en las listas, cuando hacemos estos rangos, índices de rango, cuando le pasamos a la segunda posición, Python lo que toma es un número anterior. Si le paso el 3, va a tomar es el 2, la posición 2. Como lo podemos aquí reflejado en el código. Entonces estoy modificando a través de los rangos de índices varios elementos a la vez. Bueno, y de esta forma, por lo menos aquí ya vimos cómo podemos actualizar elementos actualizar lo que son los valores en una lista. Ahora, en Python, como nosotros podríamos empezar a agregar elementos nuevos a la lista. Bueno, lo bueno es que Python ya nos ofrece varias funciones o métodos incorporados en el lenguaje para hacer esto. Uno de estos elementos sería el append. Entonces, ¿qué hace el método append? Básicamente es el elemento que tú quieres insertar, lo insertar al final de la lista. Para verlo esto de manera más gráfica, podemos hacer un heroes.append y le quiero agregar a la lista Thor. Entonces lo que va a hacer esto es agregar Thor al final de la lista heroes. Voy a mi terminal, ejecuto el último comando y como puedes ver aquí estoy viendo un nuevo elemento al final de la lista que es Thor. Y aquí podríamos seguir agregando más, por ejemplo Iron Man. Entonces ahora voy a agregar Iron Man al final de la lista. Si ejecuto el comando tenemos Iron Man al final. Hay otras formas también de utilizar o de agregar nuevos elementos a la lista. Podríamos utilizar ahora el método insert, que es un método incorporado de Python, con la diferencia de que insert nos permite insertar el elemento en cualquier posición de la lista. Por ejemplo, yo quiero insertar un nuevo héroe después de Spider-Man. ¿Cómo haríamos esto? Le tendría que pasar la posición, que en este caso sería el 1, porque Spider-Man es en la posición 0, y le pasaría el nombre del el superhéroe. Quiero utilizar ahora Robin, por ejemplo, Robin. Entonces lo que va a hacer esto es que va a insertar el superhéroe después de Spider-Man, porque le estoy colocando en la posición 1. A ver, ejecutamos nuestro comando y como puedes ver tenemos Spider-Man, tenemos a Robin y Batman y lo demás. Entonces aquí podríamos hacer otro ejemplo con la posición 0 y podríamos pasarle otro superhéroe, por ejemplo, ¿quién podría ser? Hulk.
Entonces aquí le puedo pasar Hulk y si ejecuto mi terminal tenemos Hulk, Spider-Man y Robot. Entonces de esta forma podemos utilizar lo que son las funciones incorporadas AP e insert para agregar más elementos nuevos a la lista. ¿Qué otras cosas nos ofrece Python para agregar elementos? Podemos utilizar también un método que se llama extend, que lo que hacemos es extender una lista con otra lista. Aquí vamos a ver que voy a comentar este código y aquí voy a crear una nueva lista que se va a llamar Villains, como de villanos. Entonces aquí por ejemplo Venom, Joker y Thanos, algo así, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es extender la lista de heroes utilizando el método extend de Python. Lo haríamos con heroes extend y le pasaríamos la lista nueva que queremos extender, que en este caso sería villanos. Ahora en este punto lo que va a hacer es que va a haber una lista nueva, o sea no una lista nueva, sino que lo que va a hacer es que va a agregar todos los villanos a la lista de héroes. Ejecutamos nuestro comando en la terminal y tenemos aquí Spider-Man, Batman, Venom, Joker, todos los personajes en una sola lista, porque extendimos la lista de héroes. Ahora vamos a pasar a lo que sería lo que es eliminar elementos de una lista. Por ejemplo, Python también nos ofrece varios métodos o funciones para eliminar elementos de una lista. El primero que vamos a ver es el método remove. Yo para utilizar este método simplemente podríamos hacer heroes, o sea, apuntamos a la lista que queremos modificar, utilizamos su método de lista, remove, y le pasamos el valor del elemento que queremos eliminar, por ejemplo, bat. En esta situación lo que voy a hacer es hacer un print para ver qué nos devuelve esa función cuando luego de que se ejecuta. Entonces aquí por ejemplo voy a eliminar Batman de mi lista de héroes. Si yo ejecuto la último archivo, podemos ver que imprimimos primero la lista original, lo que es la función remove nos devuelve un no, son valor nulo, y luego estamos imprimiendo la lista ya modificada, que va a ser una lista sin Batman. Ahora, ¿qué otras cosas debemos saber sobre el remove? Si tenemos varios elementos con el mismo valor, lo que va a hacer este método es eliminar el primer valor que encuentre. Entonces si yo hago lo mismo, ejecuto el comando, podemos ver que eliminó el primer Batman, pero el segundo todavía permanece aquí. Otra cosa podemos ver, lo que es el remove es que si yo le paso Batman en minúscula, vamos a ver qué sucede. Podemos ver aquí que me está devolviendo un error porque el elemento no está en la lista. Me hizo una sesión value error list remove x, o sea en este caso es el valor que le estoy pasando, no está en la lista. Entonces aquí como podemos ver es que tienes que tener cuidado al momento de buscar un elemento en tu lista, y de igual forma para un elemento que no existe, si yo coloco cualquier cosa me va a dar el mismo error. Ahora Python también nos da otro método que se llama pop. Entonces ¿qué es lo que hace pop? Si nosotros pasamos pop sin parámetros, lo que va a hacer esto es eliminar el último elemento de la lista. En este caso va a eliminar Wolverine. Veamos. Entonces aquí por ejemplo Spider-Man, estoy imprimiendo la lista original y mira la diferencia entre remove y pop es que pop nos devuelve el elemento eliminado. Aquí estoy eliminando Wolverine y luego estoy imprimiendo la lista nuevamente sin modificar, la lista modificada, que en este caso no va a tener Wolverine. Ahora también al pop le podemos pasar un índice. Si yo quiero eliminar lo que es Batman, que sería el 0, 1, 2, 3, le uso el índice y lo intento ejecutar. Ahora sí eliminando el segundo Batman de mi lista y aquí estoy imprimiendo la lista ya modificada. Y también otra cosa que quería agregar sobre lo que es la lista es que nos permite almacenar elementos duplicados. Como vemos aquí, una lista puede tener dos Batman y no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué sucede si yo agrego un índice que no existe? Lo que va a hacer es que va a dar un error, y en este caso va a dar un error de index error. Entonces el índice está fuera del rango. Este error es similar cuando intentamos acceder a la posición de una lista que no está dentro del rango de la misma, ¿no? Da un error de índice. Y ya por último podemos utilizar otro método que lo que haría es limpiar directamente todos los elementos de la lista, que va a ser el heroes.clear. Esto lo que va a hacer es literalmente va a limpiar todos los elementos, pero la lista va a seguir existiendo, solo que ahora va a ser una lista vacía. Si ejecutamos, podemos ver aquí que estamos imprimiendo primero la lista original, estamos haciendo la función clear y aquí ya luego estamos teniendo la lista vacía. La lista sigue existiendo, pero está vacía en esta situación. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que sería el copiar una lista. Inicialmente tú podrías pensar que para copiar una lista simplemente asignarías una lista a otra variable. Un ejemplo sería, tenemos una lista 1 que va a tener varios strings, por ejemplo gato, perro y mi nombre. Lo que tú podrías pensar es que para yo hacer una copia de mi lista 1 simplemente lo asignaría a otra variable, algo como esto, lista 2 es igual, o le estamos asignando la lista 1. Pero aquí lo que estamos haciendo es que le estamos asignando a la variable 2 una referencia de la variable 1. ¿Esto qué consecuencias trae? Que si yo intento modificar
modificar la lista 2, lo que realmente estoy haciendo es modificando la lista 1. Para que se vea claramente, voy a hacer un print, algo como antes de modificar, y imprimo la lista 1. Ahora coloco otro print para saber cuándo se modificó después de modificar. Y aquí lo que yo quiero hacer es un lista 2 append y le quiero agregar otro string, por ejemplo, hola. Ahora voy a imprimir nuevamente mi lista 1 y mi lista 2. Vamos a ver qué nos da esto. Si yo ejecuto el comando para correr todo mi archivo, tengo, antes de modificar, tengo mi primer lista 1 que tiene los tres strings inicialmente que yo agregué. Luego ejecuto después de modificar. Aquí ya hice el append, que si te das cuenta, estos son los dos print, el print de la lista 1 y el print de la lista 2. Sin embargo, yo apliqué el append en la lista 2 y se está modificando ambas listas. ¿Por qué? Porque la lista 2 lo que tiene es una referencia a la lista 1. Para nosotros hacer una copia realmente lo que tendremos que hacer es, tenemos una lista original con los mismos elementos, por ejemplo, gato, perro. Ahora, para nosotros hacer una copia lo que tendríamos que hacer es utilizar los métodos que nos proporciona Python. Podría ser así como copied list. Entonces lo que tendríamos que hacer es básicamente hacer una referencia a la lista que queremos copiar y utilizamos el método copy. Entonces con esto lo que estamos haciendo es copiando todo el contenido y lo estamos asignando a la nueva lista. Primero voy a hacer un print del copied list para saber cuál es el contenido que tenemos. Y aquí por ejemplo tenemos una copia de la lista original. Pero si ahora yo hago algo como agregar un nuevo elemento a mi lista copiada, junto a pen, y le agrego algo así como dragón. Y ahora yo voy a imprimir lo que es mi lista copiada y mi lista original. Entonces vas a ver que al momento de yo ejecutar el código, voy a tener mi lista original que se sigue manteniendo igual y mi lista copiada, simplemente que ahora yo le agrego un elemento, pero esta modificación no está afectando la lista original. ¿Por qué? Porque hice una copia. Entonces, entender esto es muy importante porque puede ser que al momento que tú estés trabajando en un código de Python, puede ser que tengas algunos bugs difíciles de detectar porque a lo mejor estás haciendo referencia de algún elemento, alguna lista y estás intentando modificarla. Otra forma de hacer una copia sería también utilizando lo que es el constructor de las listas. Voy a crear la misma variable copy list, pero esta vez en vez de utilizar el método copy, voy a hacer el constructor list y esta vez le voy a pasar el original list. Este constructor lo que hace es que va a generar una copia de esa misma lista. Se debería de funcionar igual como funcionó anteriormente. O sea que igual forma funciona. Esta es mi lista original y aquí es la copia que está. Esta es una copia de la lista original utilizando el constructor list. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son la list comprehension o comprensión de lista. ¿Qué significa esto? Esto lo que nos permite es una sintaxis más corta para crear una lista nueva en base a otra. Un ejemplo sería, anteriormente, para nosotros crear una lista tendríamos que haber utilizado algún bucle for. Claro, con un bucle for podríamos crear una lista recorriendo cada uno de los elementos de una lista ya existente y haciendo algunas modificaciones. Un ejemplo, voy a colocar aquí una lista de números que sea de 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para yo poder, por ejemplo, quiero generar una lista con estos números, pero multiplicado por 2 o el doble. Se lo voy a llamar aquí como double numbers. Entonces lo inicializamos como una lista vacía y tendría que haber aquí utilizar un for. Entonces yo hacía algo como for number in numbers. Entonces yo lo que hacía era básicamente a mi double numbers le agregaba con el append, le agregaba un nuevo elemento y aquí simplemente lo que hacía era que le pasaba un number multiplicado por 2. Entonces esto lo que hacía es que recorre cada uno de los números que están en mi lista de números y al momento que llega aquí en este recorrido lo multiplicaba por 2 y lo agregaba con el append a la nueva lista. Entonces para ver esto, aquí al final yo puedo hacer un print de mi double numbers. En la terminal ejecutamos el comando y aquí podemos ver que tenemos una nueva lista de 2, 4, 6, 8. O sea, con los números que teníamos en la lista original, simplemente que multiplicado por 2. Ahora, ¿qué nos permite la list comprehension? Básicamente hacer esto mismo, pero con una sintaxis mucho más corta. Aquí lo que voy a hacer es comentarlo. Entonces nosotros para utilizar una list comprehension, es básicamente seguimos utilizando nuestra sintaxis de corchete, solo que ahora vamos a hacer, tenemos tres elementos. Vendría lo que es la expresión, el iterable, y si lo necesitamos una condición. Entonces en la expresión vamos a hacer, aquí es donde vamos a colocar lo que queremos devolver. Entonces aquí yo quiero devolver el número multiplicado por 2. En mi iterable voy a hacer la condición, o el bucle for, por así decirlo. Entonces aquí yo colocaría algo como for number in numbers. Y en la condición, si es necesario, agregaríamos una condición que en este caso puede ser una condición if. Entonces si yo ejecuto este código, hago un print, va a ser un print de mi lista doble y un print de mi lista numbers para que se vea la diferencia. Y si yo lo ejecuto en mi terminal, podemos ver que tenemos la lista inicial y luego la lista con los multiplicados por 2. Entonces está los números originales multiplicados por 2. Entonces aquí sin los comentarios, este código se vería de la siguiente forma. Sería, abrimos corchetes, colocamos el iterable que sería for number in numbers
Entonces aquí lo que estamos haciendo es un recorrido de la lista, números, y al principio colocaríamos la expresión, que en este caso lo que queremos es que el número sea multiplicado por 2. Y así se vería. En esta parte la estaba colocando para que veas un poco a través de unos comentarios cómo se llama cada uno de los pasos. Entonces tenemos la expresión y tenemos aquí lo que es el iterable. Y si necesitamos, ahorita vamos a ver un ejemplo con una condición if para que se vea cómo colocamos una condición también en nuestra list comprehension. Entonces esta sintaxis es lo mismo que teníamos aquí arriba, no, es lo mismo que tenemos aquí en el for, solo que de una forma más corta. Para nosotros, ¿cómo haríamos que en nuestra list comprehension utilizar condiciones if? Por ejemplo, aquí yo tengo una lista de personajes. Entonces, donde tengo una lista bidimensional, donde cada lista es un nombre del personaje y tiene un valor booleano. El valor booleano representa si el personaje es un héroe en true y si es un villano es false. Entonces, ¿cómo nosotros agregaríamos una list comprehension para esta lista? Vamos lo que yo en este caso lo que necesitaría es extraer todos los que son villanos, o sea, lo que tengan el valor false. Entonces, crearía una nueva lista Billions y iniciaría mi list comprehension, que sería con los corchetes. Entonces primero vamos a empezar con el iterable, que sería for character in characters. O sea, estoy recorriendo cada uno de los personajes de mi lista y cada uno lo estoy almacenando en esta variable character. Entonces luego tendría que hacer mi condición que vendría después del iterable y preguntaría si character en la posición 1, o sea, en el índice 1 que vendría siendo el true o false, es igual a false. Entonces, si esta condición se cumple, lo que va a hacer es que me va a devolver ese carácter. Y aquí en la expresión lo que quiero hacer yo es simplemente devolver el valor carácter. Y este valor se va a almacenar en mi lista billions. Entonces, para verlo, podemos hacer simplemente un print de nuestra nueva variable billions. Voy aquí a mi terminal, ejecuto el comando y aquí por lo menos podemos tener aquí Thanos y Joker, que son los villanos de nuestra lista. Podríamos hacer lo mismo con los superhéroes, sí. Básicamente crearíamos otra lista con Heroes y esta vez sería casi lo mismo, solo que ahora necesitamos validar que el valor sea true. Y me parece que si yo dejo este valor ya automáticamente Python va a detectar que esto es un valor booleano en lo que espera. Entonces aquí va a hacer la comparación con verdadero. Si carácter es verdadero, va a retornar ese personaje. Entonces aquí voy a imprimirlo, heroes, que es nuestra nueva lista. Ejecuto el comando en mi terminal y aquí podemos ver ambas listas, una para héroes y otra lista para villanos. Entonces de esta forma podemos aplicar condiciones if a nuestra lista utilizando el list comprehension. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros si necesitamos agregar una condición else? Ya sabemos que en las condiciones if también podemos agregar un else. La única diferencia vendría siendo lo mismo que en el caso anterior. La única diferencia es que lo que es el iterable y la condición cambian en la posición. Y te lo muestro en el código. Por ejemplo, tenemos una lista de new fruits, o sea, nuevas frutas. Utilizamos nuestra list comprehension que es abriendo los corchetes. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos en la expresión vamos a simplemente devolver la fruta. Entonces, recuerdas que antes nosotros hacíamos el iterable, que vendría siendo el for. Ahora, si tú quieres agregar un else en tu condición, la única diferencia es que ahora en la segunda posición, por así decirlo, vamos a escribir nuestra condición. En este caso, quiero preguntar si la fruta es diferente al string pera, entonces devuélveme la fruta tal cual como es. Pero si no, si la fruta es igual a pera, quiero que me devuelvas otro string, que en este caso va a ser naranja. Y luego hacemos el iterable, en este caso va a ser for fruit in fruits. Entonces, para recapitular, simplemente estoy devolviendo la fruta, pero solo si la fruta es diferente al string pera. Si la fruta, el valor de la fruta es diferente a pera, va a devolver la fruta tal como está. Pero si no, si la fruta, si en esta iteración la fruta es pera, lo que va a hacer es que lo va a devolver un string naranja. Entonces, para demostrarlo, voy a hacer un print de mi lista de frutas y un print de mis nuevas frutas. Voy a mi terminal, ejecuto el comando y tenemos aquí, en la lista original sería manzana, pera, banana, piña y pera. Luego de hacer el list comprehension, lo que estoy haciendo luego de mi condición es manzana, como aquí el valor de esa iteración o de ese elemento era pera, me está devolviendo naranja porque era nuestro else. Luego continúa banana, luego piña y aquí nuevamente se repite. Como es pera, me está devolviendo naranja, perdón. Y de esta forma podemos agregar else. La única diferencia, como te comenté, es que la posición se intercambia con el iterable. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que se puede hacer con las listas en Python. En Python hay un término que se llama desempaquetar. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos extraer los elementos según su posición en la lista y asignarlos en variables independientes. Un ejemplo podría ser algo como esto. Quiero tener una lista con mis datos, por ejemplo, mi nombre, mi edad y si soy desarrollador que quiero que sea un booleano. Entonces, por ejemplo, voy a colocar true. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para desempaquetar? Simplemente utilizamos el operador de asignación y aquí, según la posición del
elementos vamos a asignarle un nombre de variable. Por ejemplo, para el primer elemento quiero que se llame name, de nombre. Para el segundo va a ser edad, entonces voy a colocarle age. Y para el tercero, como quería preguntar si es desarrollador, voy a colocar is developer. Entonces de esta forma yo estoy desempaquetando todos los elementos de mi variable y los estoy asignando a una variable independiente. Para demostrarlo voy a hacer un print de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo hacer un name, un age y este. Ahora si yo lo ejecuto en mi comando, mi terminal, aquí puedes ver que yo tengo Christian 29 y true. Entonces de esta forma también puede ayudarte a tener un poco más de legibilidad al momento de desempaquetar una lista. Puedes tener un mejor contexto de lo que hace el código. ¿Qué otras cosas podemos hacer? También podemos utilizar el asterisco para hacer para obtener el resto de una lista. Por ejemplo, voy a colocar aquí números. Numbers. Y tengo una lista de números larga, por ejemplo, del 1 al 10, 2, 3, 4. Entonces aquí puedes ver que yo tengo una lista de números que va desde el 1 hasta el 10. Pero yo lo que a mí me gustaría tener es desempaquetar del 1 al 3 de manera individual. Entonces yo podría hacer como 1, 2 y 3. Entonces aquí ya yo tengo los primeros tres números en variables individuales. Pero me gustaría obtener el resto del número, pero en una lista nueva. Por ejemplo, yo podría hacer algo como utilizar el asterisco y colocar algo aquí como resto. Entonces de esta forma yo estoy extrayendo o desempaquetando las primeras tres elementos y el resto lo estoy asignando en esta variable. Entonces vamos a ver si funciona. Voy a imprimir el 1, el 2, el 3 y el rest. Entonces si te das cuenta, las primeras tres variables son las variables que yo creé para extraer o desempaquetar los primeros elementos y el resto es la continuación de la lista, de mi número de lista. Simplemente que ahora me lo está devolviendo en una nueva lista desde el 4 hasta el 10. Entonces puede ser bastante útil para hacer algunas operaciones. ¿Qué otra cosa podemos saber de las listas en Python? Ya, en Python podemos utilizar lo que son las listas bidimensionales, que son listas adentro de otras. Por ejemplo, yo quiero tener una lista que se va a llamar usuarios. Entonces, adentro de una lista voy a tener más listas, pero cada uno de los elementos va a ser información de un usuario. Por ejemplo, el primero que sea Christian, que tenga la edad y si es desarrollador, true. Entonces aquí puedo tener otra lista para otro usuario. No sé, Angelo, que tenga 16 y Key que sea false. Y otro que sea para otra persona, no sé, Milagros, que tenga 33 y lo vamos a colocar en true. Entonces si te das cuenta, adentro de una lista yo tengo más elementos. Pero me gustaría hacer algunas operaciones con estos usuarios. Yo lo que podría hacer es hacer un for. Entonces yo pregunto for user in users. Entonces a mí me gustaría desempaquetar cada uno de esos elementos y asignarle una variable independiente. Entonces yo podría hacer algo como name, age y is developer. Y lo quiero extraer de user o desempaquetar de user. Entonces para yo crear una oración con estas variables voy a utilizar lo que sería una plantilla literal. Sería algo como esta, la F. Y aquí escribimos mi nombre es. Y aquí le pasaríamos la variable que queremos imprimir. Por ejemplo, en este caso es name. Pongo la variable age de edad y así por ahora vamos a imprimir esto nada más. Entonces si yo voy a mi terminal y ejecuto el comando, aquí por ejemplo podemos ver que estoy imprimiendo las tres variables de mi lista usuarios. O sea, las tres listas que están dentro de mis usuarios, que representa un usuario diferente. Entonces con este código podríamos hacer algo así. Ahora como podremos acceder a los elementos de una lista bidimensional. Para demostrarlo yo podría crear aquí una nueva variable que va a ser first user. Y en esta situación lo que quiero es acceder al primer usuario, que en este caso es Christian. Entonces para nosotros acceder a la lista anidada que es Christian está en la posición 0. Entonces para hacer eso apuntaríamos a nuestros users y a través de los corchetes accedemos a la posición 0, que en este caso representa toda la lista de Christian y quiero acceder a su nombre. Entonces para acceder a su nombre es la posición 0. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ahora acceder a la segunda posición o al segundo usuario, voy a crear una variable second user, apunto a la lista users, pero esta vez quiero apuntar a la posición, el segundo usuario que está en la posición 1. Entonces a través de los corchetes utilizo el índice 1 y apunto a su nombre y su nombre está en la primera posición, o sea en el 0. Y lo mismo puedo hacer con el tercer tier user. Igual forma, ¿no? Apuntamos a la lista user. Este caso es el tercer usuario, entonces en el índice 2. Y como queremos el nombre, es el índice 0. Ahora, si yo hago un print de todo esto, deberíamos de tener cada uno de los nombres que están en nuestra lista de usuarios. Vamos a mi terminal, ejecuto el comando y como vemos aquí tenemos lo que son los nombres de cada usuario: Christian, Angel y Milagros. Ya por último vamos a ver aquí algunos métodos que ya nos proporciona Python como funciones incorporadas del lenguaje, que en este caso podríamos conocer el tamaño de la lista a través del método len. Lo que va a hacer que va a ser un conteo de todos los elementos en la lista y nos va a devolver el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí debería devolver un 5. Vamos a la terminal, ejecuto el comando y aquí estoy imprimiendo la lista y aparte estoy imprimiendo la función len, que me está volviendo el conteo de cuántos elementos hay en mi lista. Hay
otro método incorporado en las listas que sería el count, que aquí lo que estoy haciendo es, a través de mi lista estoy llamando a su método count y le estoy pasando un valor que quiero que cuente. Esto lo que va a hacer es que va a verificar adentro de la lista y va a contar cada elemento de lo que le estoy pasando por parámetros. Pues en este caso van a haber dos esferas y aquí le voy a hacer otro print de otro, pero con manzana. Entonces aquí va a ser 2 y 1. De arriba lo voy a comentar. Vamos a mi terminal, ejecuto el comando y aquí tenemos dos esferas y una manzana, lo cual está correcto. También podríamos ordenar la lista, a pesar de que al principio estábamos comentando de que las listas son, cuando se crean, son ordenadas, o sea, empiezas desde el 0, el 1, en la forma en que tú lo creaste, va a mantener ese orden durante todo el flujo del programa. Al menos que tú utilizando ciertas funciones que te ofrece Python, tú la puedes ordenar. Por ejemplo, en esta línea lo que estoy haciendo es la estoy ordenando de manera alfabética y de manera ascendente, o sea, desde la A a la Z. Y luego aquí estoy haciendo lo mismo, solamente que inverso, ¿no? Desde la Z hasta la A. Entonces, eso para verlo, vamos a la terminal, ejecuto el comando y aquí tenemos la lista original. Luego estoy haciendo un sort, como que lo estoy ordenando de manera alfabética. Entonces empieza desde la A, B, que es la primera letra, C, D, así no sucesivamente hasta la Z. Y en la tercera impresión estoy haciendo lo mismo, solamente que de manera inversa. Entonces, si te puedes dar cuenta, aquí la B está de último, porque es desde la Z hasta la A. Bueno, ya con eso podríamos decir que ya terminamos lo que es el video de lo que son las listas. Ya luego vamos a ir viendo lo que son otro tipo de datos de colección en Python, como podrían ser los sets, las tuplas, los diccionarios, que son bastante importantes al momento de crear los programas. Así que si te gusta el video, suscríbete, dale like y compártelo.